Pues mire, yo creo que esto va mucho más para allá de lo que uno puede ver con el pedido del presidente o el anuncio de que va a pedirle a doña Miriam que la aguante un poco más. Porque quiere decir lo que yo había ya predicho hace unos días. Creo que Luisino estaba aquí, estaba para París en ese momento, cuando yo decía que conforme a lo que el presidente venía predicando, no tendríamos designación de procurador o procuradora por ahora. Porque si el presidente está promoviendo una reforma a la Constitución de la República para, entre otras cosas, procurar la independencia del Ministerio Público, y ha planteado dentro de ese esquema que él quiere que el procurador o la procuradora o el jefe o la jefa del Ministerio Público sea designado por el Consejo Nacional de la Magistratura, entonces, para que eso ocurra tiene que producirse primero la modificación a la Constitución, claro. Y entonces, en ese esquema que él plantea, él sugeriría a la figura que iría a ese puesto y el Consejo Nacional de la Magistratura lo designaría. En ese encuentro que cita Luisín, que fue el pasado domingo, ¿Qué lugar fue? Fue en la Casa Presidencial de Santiago. Yo no conocía esa casa, era donde vivía don Agripino Núñez Collado, que en paz descanse. Y esa casa la adquirió la Presidencia de la República, la adquirió el gobierno, y ahí se hizo un encuentro. Y la usa de alojamiento y dormitorio y duerme bastante ahí. Él decía que él va por lo menos una vez al mes, que va con frecuencia, y nos decía que a la Casa Presidencial de Juan Dolio creo que apenas ha ido 3 veces, según explicaba él. Que la invitación no sabía que había generado algún tipo de roncha, ese tipo de cosas. Las comidas invitaron a los locales y eso. Bueno, pues es que el presidente invitó a un grupo de periodistas de la capital, y lo cortés, lo lógico sería que si la presidencia invita a un grupo de gente con oficio, yo no pude hacer mi programa de proceso ese día. Yo tuve que dejar de hacer cosas que tengo que hacer los domingos. Entonces lo cortés, lo que manda es que si el presidente invita a un grupo de periodistas de la ciudad capital a la ciudad de Santiago, 2 horas de distancia más o menos, pues lo normal es que le invite a una comida, ¿verdad? Y que no tenga usted que coger para... Y que no tenga usted que irse a una fonda de Santiago a comer. O ¿verdad? al típico. O venir al típico, pero usted está en Santiago. Entonces el acto terminó a la 1. Entonces usted lo sueltan en banda, y si eso ocurre, vienen los periodistas diciendo: yo no les tomo una invitación a la presidencia, esa gente son unos tacaños, o esa gente no tienen atenciones, me dejaron botado por ahí. El que invita. El presidente, sí, como quiera, es un problema. El presidente y su equipo tuvieron la gentileza de invitar a comer a un grupo de comunicadores que vino o que fue a Santiago desde la capital. Yo estaba en ese grupo de comunicadores, un grupo amplio que querían conocer sobre el monorriel de Santiago. El presidente iba a montarse y se montó en el monorriel en un proceso que no concluye, eso todavía le falta 1 año y algo para que concluya el monorriel. Va a ser cuando concluya una obra que va a cambiar la vida de Santiago, no hay duda. Atraviesa de punta a punta Santiago y va a resolver un problema serio de transporte que tiene Santiago. A mí me tocó vivir en pleno domingo. La presidencia ofreció un transporte para periodistas desde la capital, yo me fui en mi vehículo, y pude entonces sufrir un poco el entaponamiento de Santiago un domingo a las 10 de la mañana. Sí. Ya lo viví, por eso entiendo que es una obra que va a cambiar la vida de Santiago y que se necesitaba en Santiago. Así como nosotros necesitamos también apurar la solución del transporte de la capital, que hay un tapón permanente sábado, domingo o cualquier día de la semana, aún incluso en estos días que los chicos están en la casa, que no están en la escuela o en los colegios, hay entaponamiento a cualquier hora. Imagínese usted a partir de ahora, de fin de mes, cuando inicie el año escolar, lo que va a pasar, ¿verdad? Sí, sí. Pero yendo al tema, hay que decir que este asunto del Ministerio Público genera duda, sobre todo por lo que yo planteo, por lo que yo digo que el presidente plantea, y eso quiere decir que en principio nos íbamos a quedar sin procurador o sin procuradora, porque doña Miriam ha hecho más de un acto de despedida. Hizo un acto al que yo asistí con la prensa, que yo pensé que iba a ser un acto un poco para ella mejorar sus relaciones con la prensa, que era un acto donde ella iba a dar algunas explicaciones de algunos malentendidos que se han dado
en la relación de ella como funcionaria público y la prensa. No fue así, parecía ese un acto de despedida más bien, y ella comenzó a hacer su historia de lo que había sido su paso por posiciones públicas, primero como ayudante fiscal, como juez después, y ahora lo que le tocó el rol, o le ha tocado el rol de ser la jefa del Ministerio Público. Así comenzó, pero terminó siendo un acto de despedida. Allí se le preguntó qué iba a hacer, dijo que no sabía qué iba a hacer en el momento. Alguien le preguntó sobre si podía aceptar una embajada. Ahí fue que se comenzó a especular con el tema de que ella pudiera ir a Argentina como embajadora. Ella había estado, hacía poco tiempo de ese encuentro con la prensa, había estado en Argentina, y entonces recordaba que ella tenía o tiene un hijo con condiciones especiales y que a donde ella vaya tendría que investigar primero si hay las condiciones para que ella pueda estar con su familia. Bueno, pues todo eso ocurrió, y ocurrió a propósito de lo que ella estaba comentando, de que se iba posterior a ese acto, hizo otro acto ya, que era el acto de rendición de cuentas, y ese acto de rendición de cuentas sí parecía ser el acto formal de despedida, y ahí es cuando se comenzó a decir lo que Freddy recuerda ahora, que ella tenía su despacho recogido, que ella se iba, además con lo que ella narraba que había ocurrido en su permanencia en la Procuraduría General de la República, donde se daban cosas que ella a veces se enteraba por la prensa, admitiendo ciertamente que ella no tuvo control nunca de la Procuraduría, admitiendo que no pudo llevar a la Procuraduría lo que son sus creencias. Por ejemplo, ella siempre ha creído que aquí se abusa de la solicitud de medida de prisión como medida de coerción, que hay un festival de solicitudes y de complacencia por parte del juez, y que tenemos más ciudadanos y ciudadanas presos y presas de lo que deberíamos tener, que lo de la medida de prisión preventiva, la solicitud de ese procedimiento solo se aplicaría en casos especiales y que aquí se abusa de eso. Ella nunca lo pudo poner en práctica, y la Procuraduría General de la República ha devenido en ser lo que fue siempre, lo mismo. Entonces, ¿por qué no tuvo control? Porque ella no pudo poner su sello, y pienso que se va con ese dolor, y eso de alguna manera enturbia la imagen de la doña Miriam que uno conoció. Yo he contado que la conocí en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, nunca tuve vínculos personales con ella, yo en mi trabajo de reportero y en su trabajo de juez, pero la imagen de ella fue de una mujer firme, de una mujer dura todo el tiempo, de una mujer que defendía sus criterios, sus puntos de vista, y eso quizá explica lo de aquel voto disidente con el caso de Odebrecht, que finalmente a casi 8 años después hubo que darle la razón. Usted tenía razón, eso no iba para ninguna parte. La acusación del Ministerio Público no es prueba, las pruebas se obtienen de la manera que explica el Código Procesal Penal, de la manera que se establece, es que se obtienen las pruebas para usted conseguir condena ante un juez, no hay otra manera. Bueno, creo que eso fue ella siempre, así la vimos siempre. Entonces, a lo que se contrae esto, que es el tema que el presidente planteaba ayer en la semanal, es al hecho de que el presidente no se atrevería, por lo visto, a nombrar un procurador o una procuradora para tener que someter otro, o a ese mismo o a esa misma, cuando se modifique la Constitución de la República. El presidente es del criterio, y eso sí se conversó en ese encuentro del domingo en el almuerzo en Santiago, el presidente sí es del criterio de que la modificación de la Constitución se va a producir de manera rápida. Y digo que de ese criterio porque ahí se le preguntó sobre los procedimientos establecidos para aprobar la ley de convocatoria de la constituyente para modificar la Constitución de la República, y el presidente tenía bien claro, lo que me dice que él se ha documentado sobre esto, que hay un tiempo de 1 a 15 días aprobada la ley para convocar a la constituyente. Puede ser al segundo día, puede ser al tercer día, o puede ser el 15º día, el 15 o el 14. Entonces, cuando él hace esa interpretación, o cuando él ve que puede ser tan fácil o tan corto el trecho, yo digo, bueno, el presidente tiene la idea de que en 30 días
o en 40 días pudiera modificarse la Constitución de la República. Lo que usted está diciendo lo dijo textualmente. Yo estaba, mire textualmente. Bueno, yo no vi la semanal más que la reseña que hace la prensa hoy. Doña Miriam es lo suficientemente sensata. Y yo dije este fin de semana, que es lo que usted está refiriendo, que iba a hablar con ella hasta que pase la reforma, que debe ser un mes o mes y medio después del 16. O sea que en 45 días el presidente Abinader estima que habrá nueva reforma constitucional. Pato Gallareta, porque ya es público, ya fue en la semanal. Oiga, la vocería del gobierno se hace en las semanales. Y hasta ahora todo lo que se ha venido planteando en la semanal se ha ido cumpliendo. Entonces, yo creo que eso está... Usted que estuvo en la semanal, le quiero hacer una pregunta. Para ayer, ¿por qué? Todo esto viene ahora porque hay una campaña muy intensa que ayer llegó a su momento pico, en mi opinión, sobre la preocupación que tiene el Consejo del Ministerio Público o el Ministerio Público de que su independencia pudiera estar en peligro a partir del propósito del Poder Ejecutivo y del Presidente de la República. Se estaba convocando un piquete a las 4:30 de la tarde ayer en el Palacio. ¿Se dio? Pero no fue en Palacio. ¿Dónde se dio? Frente allá en la... Frente al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Frente al Palacio de Justicia. Fue en el Palacio de Justicia. Oye, yo llegué...